aspecto. Voy a compartir. Bueno, ya está compartiendo la pantalla. Entonces, en principio, pues el protocolo dicta que vamos a hacer una actividad que primero va a ser la instalación de la mesa, la cual va a durar alrededor de 10 minutos. Pues voy a mencionar todos los participantes. Luego tendremos una presentación por parte de la maestrante de 30 minutos. Posteriormente se hará la deliberación por parte de los jurados. Luego tendremos observación y comentarios por parte de los evaluadores, alrededor de 10 minutos por cada uno de los evaluadores, en total 20 minutos. Observaciones por parte del director de la maestrante y al final, pues réplicas por parte de la maestrante. Entonces, voy a hacer la presentación de todos los participantes. En principio, tenemos a la maestrante en la línea de gestión territorial, Hasney Joana Quintero Ortega. Ella es trabajadora social de la Universidad del Valle. Ha participado en el diseño y organización de planes, programas y proyectos y servicios a nivel de organización social, promoviendo el acompañamiento de procesos de participación social y comunitaria. Su director es el profesor Pedro Martínez Toro, doctor en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, magíster en política territorial y urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es arquitecto de la Universidad del Valle y actualmente es profesor del Departamento de Geografía y hace parte del Grupo de Investigación Territorios y también es el director de la maestría. Los evaluadores son la profesora Ana Melisa Pardo Montaño. Ella es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, magíster en Población y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y actualmente es investigadora titular en el Instituto de Geografía, adscrita al Departamento de Geografía Económica. También tenemos la presencia del siguiente evaluador, que es el doctor Hernando Uribe Castro, doctor en Ciencias Ambientales, magíster en Sociología de la Universidad del Valle, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y actualmente es el director del doctorado en Regiones Sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente en Santiago de Cali. Los intereses del profesor pues giran sobre todo en los estudios en torno a la parte urbano-rural, los conflictos socioambientales y, digamos, todo lo que tiene que ver con los asentamientos marginales y la acción colectiva. Entonces, a partir de este punto, vamos a retomar, digamos, el cronograma. Ya hicimos la instalación de la mesa, presentamos todos los participantes y seguido, entonces, Hasney, maestrante, tienes 30 minutos. Voy a tomar el tiempo para poder hacer la presentación o sustentación de tu trabajo. Adelante, Hasney. Empezamos, los 10 minutos son para el tutor. ¿Empezamos ya? Después de tu presentación, puedes hacer, digamos, los comentarios del tutor y los comentarios de los evaluadores. Entonces puedes hacer la presentación. Ok. ¿Es visible? Sí, yo la estoy visualizando. Okay. Bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Hasney Quintero, como bien lo expresaba el doctor. Soy trabajadora social y bueno, estoy en este proceso de aprendizaje. El tema que les traigo aquí a presentar es la participación y territorializaciones en la definición de localidades de Cali Distrito Especial, los barrios Marroquín 2 y Los Lagos. Mi director de tutor de maestría y de trabajo de profundización, el doctor Pedro Martín Martínez. Y bueno, los contenidos de la siguiente presentación van a tener en cuenta el problema de investigación, la justificación, el marco teórico, la metodología, los resultados, conclusiones y recomendaciones. Bien.
Para plantear el problema de investigación es importante, como bien lo dice Jacques April, ver desde el territorio también, desde lo geosociohistóricamente. Y para Cali, en el caso de Cali, plantearse este tema sería mirarlo desde la conformación de unidades administrativas. Tal es el caso de los barrios, que en el siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Jacques April ya planteaba unos padrones que son los modelos espaciales de hábitat de conquista. Luego, ya a finales del siglo XIX, en 1986, se plantea el decreto 1333 que es el Código Municipal, en el que le confiere, a través del artículo 311, a los consejos la facultad para dividir el territorio, ya sea para el caso de la zona urbana en comunas o en la zona rural en corregimientos. Y ya para el caso que decíamos ahora, que es el siglo XXI, ya con la ley 1933 del 2018 se plantea entonces una nueva configuración urbana, que es la distritalización, la transición del régimen municipal a distrital. Esto nos lo plantea la ley 1617 del 2013 en una definición de localidades como uno de los pasos a seguir en esa transición. Es así como entonces vemos una mirada del espacio concebido desde arriba, reduccionista y de participación, o de forma de participación consultiva, con escasa información y no decisiva por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta en esto un patrón segregativo continuo que caracteriza el crecimiento urbano de Cali. Esto ha ahondado las desigualdades territoriales y por ende la participación se mantiene de una manera consultiva e institucionalizada que ha profundizado el desarrollo geográfico desigual. Tal es el caso, como traemos a colación para este trabajo de profundización, en los barrios Los Lagos y Marroquín, que son parte de las comunas 13 y 14 que presentan una alta densidad poblacional y además de ello tienen unas cifras de pobreza extrema y moderada, para el caso de la comuna 13 del 36% en relación con la ciudad, y para el caso de la comuna 14 del 46%, esto según los datos del Censo Nacional de Población Viviente. Esto nos lleva a la pregunta de cómo incorporar la perspectiva de participación y las territorializaciones de los habitantes de la unidad geosociohistórica de análisis de los barrios Marroquín y Los Lagos para aportar a la crítica a la propuesta de definición de localidades descritas en el proyecto de acuerdo presentado al Consejo en el año 2019 y 2022. Esto para el trámite de la reglamentación de la Ley 1933 de 2018. Como antecedentes a estos estudios, de manera general para el caso de Colombia, se plantea que en Colombia ha sido una, digamos, a partir de las ciudades portuarias que se han iniciado con este proceso de descentralización, caso Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tumaco y ahora amigos más cercanos, Buenaventura, pues hay una democracia débil, desarticulada. Este proceso de transición ha sido desarticulado el Plan Nacional, un Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial. Ha sido incoherente el discurso oficial y la práctica participativa, y las localidades han sido extensas, han sido una de las dificultades para poder implementar esa representatividad participativa que deben contener. Esto de manera general es lo que arrojan estos estudios. Por ello, entonces, planteamos el objetivo general de incorporar la perspectiva de participación y las territorializaciones de los habitantes de la unidad geosociohistórica de análisis de los barrios Marroquín y Los Lagos para aportar a la crítica de la propuesta de definición de localidades descritas en el proyecto de acuerdo presentado al Consejo en los años 2019 y 2022, en trámite a la reglamentación de la Ley 1933 de 2018. Para ello se ha planteado entonces tres objetivos específicos: analizar las propuestas técnicas y políticas de la administración en la definición de localidades de Cali Distrito Especial en los años 2019 y 2022, caracterizar las territorializaciones de los y las habitantes de la unidad geosociohistórica de análisis con relación a la propuesta de definición de localidad, e identificar los aportes de la territorialización de la USHA y la perspectiva de participación ciudadana a la crítica a la propuesta de definición de localidades en el proyecto de acuerdo presentado al Consejo en el 2022.
Bien, ¿por qué es importante este trabajo de profundización? Primero, es importante por el reconocimiento que se da de la territorialización realizada desde abajo, reconocer esas apropiaciones y reapropiaciones de los habitantes, de los y las habitantes del territorio, de los lagos de Marroquín. Esto también da una entrada a la reflexión de lo que plantearía la geografía, desde la geografía humana, en términos de hacer un acercamiento, de hacer una lectura del territorio desde el sujeto. También es importante porque permite visibilizar que la distritalización corre el riesgo de debilitar el ejercicio de participación y homogeneizar el territorio de saber del experto. Y también pone también en evidencia un riesgo de identificación y de la pobreza y de profundización de la desigualdad socioeconómica en nuestra unidad sociogeohistórica de análisis, que son los barrios de Lagos y Marroquín. A continuación se muestran entonces dos representaciones, mapas de lo que fueron estas definiciones para el caso del proyecto de acuerdo 108 del 2019, en donde se plantean 6 localidades, y en el caso de la propuesta del proyecto de acuerdo del 2022, que se plantean 7 localidades. Para focalizar nuestra unidad geosociohistórica de análisis, vemos que está una diferenciación, es que nuestra unidad geosociohistórica de análisis estuvo dividida para el planteamiento de 2019 entre la localidad Pondaje y la localidad Cauca Sur, y para este caso, ya en el 2022, se unen en la localidad 5. Es importante aquí plantear algo, cómo abordar esto conceptualmente. Se plantea entonces desde un paradigma sociohistórico, como lo planteaba antes en Cuadra, en el que se plantea, donde confluyen, coexisten diferentes enfoques geográficos en el que tienen lo comunes el hombre, la sociedad y la temporalidad, pero esto a su vez conversado con la geografía humana, que plantea una construcción social del territorio, una producción que se genera en la historia, donde la sociedad produce y reproduce, ¿sí? Y además, aunado a estos sistemas simbólicos, sentidos, significados que también hacen parte de esa construcción. Aquí hay un aporte importantísimo de Alicia Lindon en el que plantea la discusión del discurso geográfico hacia otras disciplinas de las ciencias sociales, y es la teoría social. Y es allí donde desprende entonces estos conceptos que vamos a trabajar en esta comprensión de este problema, y es los imaginarios urbanos, entendidos entonces desde Alicia Lindon como es esto que ocurre, estos significados, estos sentidos que ocurren en lo cotidiano, que ha atravesado la historicidad, que están los símbolos, que está lo que configuran estos imaginarios. Para ello también lo vamos a relacionar con la participación, entendiéndola como ciudadana y autogestionaria. Encontramos para este trabajo de profundización en donde hay una mirada de la participación desde la municipalidad como institucionalizada, consultiva, ¿sí? Y instrumental, que en el caso del proceso que se adelantó caracterizando la territorialización de los y las habitantes de los barrios de Lagos y Marroquín, se mostró más desde una postura más autogestionaria. Ya lo desarrollaremos más adelante. Bien, el barrio es una unidad que se plantea aquí de análisis muy importante, porque es la representación de esos lazos, de esos arraigos, de esos sentidos de conexión, de identidad, de pertenencia, que desde Sertú, desde el Lincho, nos permiten ahondarlo mucho más, que es el uso práctico en la cotidianidad de Sertú. Bien, esto nos lleva a una discusión que nos permite entender esto como el territorio es dinámico, es fluctuante. No podríamos decir entonces que la territorialización la vamos a ver como un fragmento, hace parte de un continuo, y entendiéndola así, aunque focalizamos en territorialización, se plantea desde el espacio vivido, concebido y percibido desde Lefebvre, pero también Hasberg nos va a dar elementos importantes desde la territorialidad, la territorialización, entendiéndolo como parte del territorio. Sin embargo, en la territorialización planteamos entonces que desde Lefebvre se planteó una territorialización desde el Estado, ¿no? Desde la representación del espacio, expertos científicos, planificadores, donde se dan toda una conglomeración de signos, significados y ordenaciones,
pero también, aquí lo vamos a ver, es una territorialización desde abajo. Es decir, que hay una, ¿cómo se puede acercarse a esa territorialización desde abajo? Desde los imaginarios urbanos, desde esa construcción que hace la gente desde la cotidianidad, construyendo el territorio desde la cotidianidad. Entonces allí la postura de Alicia Lindon igual conversa con Milton Santos en términos del espacio banal, nos van a dar elementos importantes. Bien. El enfoque metodológico tiene una estructura, sin embargo aquí quiero mostrarlo de una manera dinámica. Se plantea una propuesta metodológica en donde se inicia un reconocimiento de los actores. Inicialmente se planteó una observación participante hubo 4 participaciones de actividades en territorio, donde la administración realizó 2 virtuales y 2 físicas, presenciales, de las cuales hice parte, y se presentó y se pudo observar los métodos implementados desde el plano euclidiano, desde la mirada desde arriba del participante. Quienes participaban eran en su mayoría juntas de acción comunal, representaciones de la Junta de Acción Comunal y JAL, y poca participación, por lo menos en los que estuve, de comunidad en general, de organizaciones comunitarias de base. Esto como una primera observación de esto. Pero bueno, hablar de esto también implicaba conocer los actores que estaban haciendo parte de esta gestión. Entonces estaban las entrevistas semiestructuradas a 2 funcionarios de la gerencia de Cali Distrito Especial, en eso estaba el gerente de Cali Distrito Especial y una funcionaria de carácter misional de planeación municipal, que nos ofreció la información. Pero en el territorio también había que saber qué sabían de Cali Distrito, cómo entrar con este estudio sin saber si sabían o no. Entonces se hizo un conversatorio sobre qué sabemos de Cali Distrito Especial, en el que se arrojaron, entre diferentes reflexiones, las preguntas que qué va a pasar, que de qué se trata. Es que nos van a dividir Cali del distrito de Agua Blanca del resto de Cali. Y unas organizaciones que salen también ahí como parte de estos resultados metodológicos que ya habían estado en discusión en el 2019, una organización comunitaria de base del distrito de Los Lagos, Marroquín, y planteaba esto qué implica. Y la verdad la información es confusa. Esto nos dio un derrotero también para pensarnos de manera en el proceso, pensarnos estas entrevistas semiestructuradas que luego se le realizarían a las y los habitantes de los lagos, de los barrios de Los Lagos y Marroquín. Bien, a partir de ahí se crea también con la comunidad un recorrido cartográfico, es recorrer lo que ellos consideran que era importante reactivar en esos procesos de territorialización de imaginarios urbanos. Entonces plantean una ruta de recorrido en el que es importante cómo ahí conecta conceptualmente Kevin Lynch, porque nos ubica en puntos concretos que son los bordes, celdas, nodos, hitos, y ellos empiezan a generar unos puntos de referencia, espacios de referencia, sendas de referencia, bordes que vamos a transitar y que a partir del recorrido se empieza a activar, como dirían, dispositivos de memoria frente a eso que se está caminando el territorio. Posterior, los puntos significativos fueron entre unas urbanizaciones, unas edificaciones que se hicieron posterior, se tomaron espacio público, casi un espacio fundacional de Los Lagos, para construir unas edificaciones de resentamiento del Jarillón, sin tener en cuenta la comunidad. Otro punto importante fue el Pondaje, la Laguna del Pondaje, otro fue el móvil de la Casona como punto fundante de estos barrios aquí que conectan a Alfonso Bonilla con Marroquín, y la calle del Comercio como otro elemento referente de calle, de vía y de nodo, punto de encuentro. La representación gráfica fue de manera abierta, como lo plantea Lindon, no solamente se representa en el plano cartesiano, fue abierta, y hubo una participación particular de adolescentes, y esto generó una dinámica interesante en términos de, si bien las entrevistas estructuradas y los anteriores procesos habían datado de una memoria, activaron la memoria de carácter de pasado a presente,
los niños y los adolescentes plantearon una mirada prospectiva, una mirada futuro, de lo que querían en el territorio. Y esto lo planteo de esta manera cíclica porque es así como se continuaría si se quisiera hacer un proceso metodológico continuado con la comunidad. Bien, es importante en ese marco, en esa estrategia metodológica, plantear unos elementos macros. En la lógica partimos de una lógica inductiva, de un método cualitativo y un estudio de tipo descriptivo analítico. En este caso, ya que había mencionado algunos elementos de las categorías y los instrumentos, para este caso es importante que tuvieran en cuenta unos criterios con la población. En el caso de la observación participante, solo se llegaron a los talleres que tuvieran que ver con la unidad sociohistórica de análisis. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, conversatorio y recorrido cartográfico, fue importante que los perfiles de quienes se entrevistaran fueran de personas con mucha, que dataran de antigüedad en el territorio. La representación gráfica, haber participado en el recorrido cartográfico, sin embargo, los adolescentes no lo habían hecho, pero generaron una dinámica muy importante y significativa en esto. El análisis documental, pues documentos que fueron focalizados a través de mallas de análisis solo para la participación y el concepto de territorio para el caso de nuestra unidad geosociohistórica de análisis, los lagos de Marroquín. Y para las entrevistas que hayan estado los funcionarios públicos en ejercicio durante esa gerencia de cada distrito especial. En este caso fueron del 2022. Bien, aquí algunas imágenes que nos presentan un poco la dinámica que se hizo en observación participante. Estas fueron de las que se hicieron de manera presencial. Aquí el conversatorio, cuando se hizo la convocatoria de manera ampliada, con efecto bola de nieve, conociendo a algunos líderes y ellos a su vez refiriendo a otros, llegaron al espacio a conversar qué se sabía de cada distrito. Aquí aparecen algunas de las y algunos de los entrevistados de los habitantes de los barrios marroquíes y los lagos. Y aquí en el recorrido cartográfico, como el elemento inicial de preparación, para esa preparación se hizo lo que plantea ahorita, una ruta, aquí está el primer momento, y aquí ya en la calle del comercio, que es una de las zonas de referencia dentro de todo este proceso de campo, trabajo de campo. En la representación gráfica se recogieron entonces, antes de empezar en la representación, se recogieron entonces elementos videográficos, se registró con audio, con video, y se planteó como una forma de memoria de ese recorrido para el posterior hacer el ejercicio de representación gráfica. Esa representación gráfica fue de carácter acentuada en el lugar, en donde viven, sienten, piensan el territorio. Particular en los niños y niñas fue el espacio del parque, el colegio y el parque Písamos, como una zona que quisieran tener de mucho fortaleza ambiental en el territorio, de más extensión ambiental. Y asimismo los demás hicieron una parte, pusieron como protagonista la avenida Ciudad de Cali. Entonces fue un ejercicio en escala que permitió entrever esos sentidos y significados. Algo importante dentro de este ejercicio es que también lo plantea el doctor Everaldo de Costa, es la participación de las organizaciones comunitarias de base en estos territorios que son casi fundantes de estos barrios. Para este caso de profundización, el aporte significativo de la organización comunitaria Folculvida, de la Asociación Economía Solidaria del Distrito de Blanca, ESDA, la Casa Cultural Chontaduro con una de sus representantes, líderes, y la Escuela Tallera Mauta fueron fundantes para pensarnos esto de la unidad geosociohistórica de análisis. Bien, para entrar entonces a los resultados, es importante plantear lo siguiente. Existe, en el caso del objetivo específico número 1, que es plantear el análisis de las propuestas técnicas y políticas de la administración pública, hay que plantear que el concepto de localidades para el proyecto de acuerdo de 108 del 2019 y el del 118 del 2022 fueron diferentes.
Hubo una mayor predominancia de aspectos físicos y de limitación de localidades y con una mayor marcada fundamentación jurídica en el proyecto de acuerdo del 2019. Aspecto que fue avanzado en el 2022, dándole mayor profundización al desarrollo de lo administrativo y lo financiero, pero también dándole una pronunciación mucho más específica a qué concebían por territorio. Otro elemento que fue importante es que como resultado fue la distritalización en Cali, es un proceso de regionalización, el cual agrupa y adelanta, delimita el territorio a través de metodologías entre quali, cuantitativas, mixtas, y que se hace a una escala media, es decir, entre el barrio, la comuna y la ciudad. Es importante también plantear allí que hay un desconocimiento y una confusión y una escasa información y socialización al respecto frente al tema de Cali Distrito Especial. Esto genera una brecha en el acceso a la información por parte de la ciudadanía y en consecuencia no, pues hay una socialización limitada para un tema de tal trascendencia. Otro elemento a tener en cuenta es que la unidad territorial de socialización se mantuvo en comuna. Y esto genera un efecto para el término de la proximidad porque son extensiones muy grandes de territorio y también lo manifestaban algunos de los habitantes de los barrios Marroquín y Los Lagos, y es que hay una poca representatividad participativa. Hay un desconocimiento también de las bases de organizaciones, de las organizaciones de base, de las organizaciones populares en estos procesos de participación, quienes han estado en las luchas urbanas y que han contribuido a la vida cotidiana del territorio. En el proyecto de acuerdo 2022 se encontraron elementos causales que daban cuenta de las debilidades administrativas en respuesta a Cali, y eso fue el COVID-19 en el 2020, el cual incidió en la cercanía a la ciudadanía, porque se tuvo que implementar medidas virtuales. En el caso del estallido social, que fue producto también de una profundización de la desigualdad espacial económica, y también hubo una renovación de liderazgos por elección de las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales, que fue aplazada, estaba para el 2020 y quedó en el 2022, y esto generó también un revuelo en términos de la identificación de liderazgos en el territorio. Esto fraguó una debilidad institucional que por ende tuvo como contexto este modelo ya de proyecto de acuerdo del 2022. Sin embargo, se mantienen en ambos proyectos de acuerdo algo es la representación y la sobrerepresentación de líderes. Líderes son los mismos líderes para varias organizaciones de nivel 1 y 2, ¿sí? Y esto hace que pues ahonda la debilidad de participación, de ampliar la cobertura para que otros actores también participen de este proceso. Un liderazgo autorreferenciado, es decir, muchos liderazgos que se atribuyen el saber hacer las cosas y con poca o escasa consulta a los demás, información brindada a los demás. Entonces se autorreferencian esos liderazgos y también debilita este proceso. Hay algo también importante en la definición de localidades en el proyecto de acuerdo de 108 del 2019, y es que se plantea desde la homogeneidad relativa. Y esto plantea desde un algoritmo genético, plantea entonces una mirada homogénea por comunes y no heterogénea, diversa, rica, simbólicamente que está en el territorio. Claro está, es más compleja, pero que en realidad daría una voz eficaz a la participación de los sujetos, de los líderes y lideresas. Otro elemento importante fue tener en cuenta que hay una mayor densidad poblacional en las comunas 3 y 14, y esto dificultaría enormemente la racionalidad administrativa y fiscal en caso de estas localidades. Es importante saber también que hay una, digamos, como forma de predicción, también una tendencia homogenizadora, que lo que hace es homogenizar la pobreza en tanto las comunas 3 y 14 y dificulta cerrar la brecha de desigualdad territorial. Esto para el caso del capítulo
del objetivo específico número 1. Para el caso del objetivo específico número 2, que es la caracterización de las territorializaciones, fuertemente marcada la coexistencia de imaginarios dominantes, quienes niegan la diversidad, quienes plantean mucho más la desigualdad, la estigmatización, y con los imaginarios de resistencia, esos que muestran la diversidad, la riqueza, la creatividad en el territorio, los que plantean esa resistencia popular situada. Hay algo también que marca en esta caracterización y es la proximidad. Importante tener en cuenta la proximidad en la construcción, porque son la construcción de los lazos y las redes. Es donde se construyen esas múltiples sociabilidades y hay que tenerlo presente, sea que se diseño o no estas definiciones. Se toma en cuenta elementos de Kevin Lynch y es interesante porque a la hora de ver los imaginarios urbanos se plantean los nodos como esas otras formas de polarizaciones de los barrios. Los bordes pueden, en el caso de la avenida Ciudad de Cali, pueden ser permeables de conectividad, pero a su vez también pueden ser percibidos como nodos lineales, pero también sendas. Entonces, cómo esto se vuelve difuso, pero que hace parte de ese significado de las materialidades y los materiales en el territorio. Algo importante en los espacios públicos. En los espacios públicos se convirtieron en espacios de referencia, son espacios de resistencia, son espacios de memoria, son espacios donde la gente se encuentra y que se construye a manera de historia la identidad del territorio. Son las calles, las canchas, los parques, las esquinas, las organizaciones comunitarias, las parroquias, las bibliotecas, las vías. Todos estos procesos que han sido liderados ya sea por procesos de autogestión o de clientelismo también, o por tomas del mismo territorio. Entonces, esto se representa como un hito que fortalece el sentido de identidad del territorio. Otro elemento a tener en cuenta en estos resultados es la coexistencia, la racionalidad, la planificación de lo técnico, y que es una territorialización desde arriba. Ahí está el territorio. Pero también está esa coexistencia, la resistencia, el resignificado, lo apropiado de los sujetos que habitan el territorio. Hay un elemento importante aquí que son las propuestas. Aquí la gente también planteó que las redes sociales deben ser elementos de difusión, que la calle debe ser un espacio de convocatoria, que las metodologías deben ser más lúdicas y menos técnicas, que los encuentros deben ser más personalizados entre la municipalidad, los agentes municipales y los del territorio, que los debates en el Consejo deben tener mayor tiempo para esas discusiones, que la academia debe estar articulada con lo público y lo privado para generar espacios de discusión y deliberación de estos, para la toma o no de estas decisiones de ciudad. Y además de tener en cuenta la articulación con organizaciones comunitarias de base. Por último, en el objetivo 3, específico 3, de identificar estos aportes, encontramos que la participación autogestionaria es supremamente importante. Entramos como participación ciudadana, sin embargo, la gente hizo todo el tiempo procesos, prácticas de acción colectiva en el territorio, y que destaca ese ejercicio político y social en la memoria del territorio, ¿no? Cada vez que entramos en estas entrevistas individuales, la gente se evocaba lo que había hecho y lo que hay en el presente. Y que hace que haya una mayor apropiación y reapropiación del espacio. Otro elemento supremamente importante que sale de este ejercicio es la terminanza. Los gestores del territorio ordenan y planifican el territorio, siendo territorio. Y esta es una apuesta que habría que repensarse en términos de participación y ejercicios de participación con la ciudadanía. Otro elemento que ya nos lo plantea también el doctor Everaldo de Costa es realzar que el conocimiento de los sujetos colectivos también tienen emoción, que constituyen el territorio de manera popular y que revelan ese valor de las resistencias situadas. Es reconocer ese conocimiento desde las bases, que invitamos entonces desde esta reflexión de Hasbury, Lefebvre y Santos y Lindon, en esa reflexión dialógica sobre la territorialización, es decir, es una predicción que puede permitir en esa dialogicidad
permitir estudiar, comprender esas estructuras y prever posibles apuestas y propuestas. Esto en sí es una línea que podría profundizarse más adelante y es pensarse también en esa planificación desde el territorio, con el territorio y para el territorio. Y otro elemento importante es la construcción del saber cartográfico y la superación de la dicotomía entre la parte material e inmaterial, y lo imaginario aún relegado, ¿no? Aún todavía se está generando estas discusiones, está en camino, pero se presenta como un desafío que lo apropiamos en este trabajo de profundización para, tanto en el discurso como en la práctica, aportarle a la geografía. Conclusiones generales, entonces, principalmente las territorializaciones, imaginarios urbanos y vida cotidiana son elementos fundantes e importantes para entender la territorialización del territorio. La memoria supremamente significativa para poder entrarnos a estos imaginarios urbanos, de manera la memoria individual y colectiva para entender el territorio y hacia una planificación dialéctica. La cultura de la autogestión y la participación autogestionaria, que está anclada en la apropiación del espacio, y este elemento que lo podemos conectar también con la terminanza, y es estar, sentir y pensar desde y con el territorio colectivamente. Es ese reconocimiento de lo plural y diverso desde un carácter horizontal y en relaciones de poder, porque hay conflicto. Tiene que haberlo en un momento de consenso o disenso, como lo diría Rafenstein en esas relaciones de poder. Y plantear entonces una predilección dialéctica al imaginario urbano, porque actualmente esta discusión continúa y se ha invertido muchos recursos públicos en ello y todavía no se plantea una definición o, en fin, si va de manera como se está planteando, escuchando a las comunidades Cali Distrito Especial, que no fue consultado previamente. Las limitaciones de este trabajo de profundización, el alcance del estudio es de carácter descriptivo analítico, significa que no va a ofrecer soluciones, pero sí plantea discusiones que permiten construir este tipo de reflexiones. La temporalidad del estudio es de proyecto de acuerdo del 2019-2022, sin embargo, estos proyectos de acuerdo se han seguido generando y se siguen generando, siguen en procesos de aprobación, y de estudio. Entonces, si bien se apuntala en dos, porque hay un quiebre en donde en el 2022, cuando se plantea un nuevo modelo de definición de localidades, pues esto continúa. Y en los aspectos sociográficos es que si bien hay una riqueza y hay un problema en los lagos al pertenecer Marroquín, en estas dos comunas 3 y 14, pues estas no pueden tomarse como generalidad para la ciudad, pero sí pueden ofrecer elementos de análisis y metodológicos para estudiar el problema. Muchas gracias. Listo, Hasney. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, entonces, en este momento pasaríamos a que los evaluadores hagan la deliberación sobre la presentación. Posteriormente, cada uno de los evaluadores hará sus observaciones y comentarios y cada uno tendrá 10 minutos para poder hacer, digamos, la evaluación y comentar lo que ellos hayan bien analizado sobre tu trabajo. Entonces, en este punto, los evaluadores se remiten a otro espacio, digamos, aparte para que ellos puedan hacer la deliberación y vamos a esperar. Levanta la mano, Pedro. Sí, Pedro. Y se hacen los comentarios y después de que termine de hablar el director, pasamos a la otra parte, a la deliberación final. Bueno, listo. Entonces háganse los comentarios. Vale. O sea, en este punto los evaluadores hacen los comentarios y luego hacen la deliberación. Entonces empezamos con Ana, si puedes, adelante. Vale, ¿me escuchan bien? Sí. Okay. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero empezar felicitando a Hasney por la conclusión de su trabajo. Siempre es un gusto llegar a estas instancias.
Para mí fue muy agradable leer el trabajo, me parece que es un trabajo bien escrito, de fácil y agradable lectura, que nos va llevando paso a paso para contestar las preguntas de investigación que te vas planteando. Un aspecto que destacó mucho, que lo ponían en mi evaluación, es el cuidado metodológico que tuviste. Me parece que es una de las mayores riquezas que tiene la investigación, que utilizaste diversas técnicas de recolección de información, que trabajaste con diversos actores y vas explicando con detalle cada uno de los pasos metodológicos que vas llevando a cabo. Entonces, pues, en ese sentido quiero felicitarte y hacer extensiva la felicitación a tu directora, a Pedro. Hay algunos aspectos que igual, aprovechando el espacio, me gustaría cuando tengas la oportunidad de la réplica que nos platicaras un poquito más, si el tiempo lo permite, de ciertas cuestiones que a veces cuando uno le está leyendo los trabajos, pues no es lo mismo cuando tiene a la autora o al autor ahí, y bueno, aprovechando el espacio me gustaría escucharte un poco. Lo primero tiene que ver con una cuestión muy geográfica y es la escala. A veces hablabas de barrios, de localidades, de comunas, de la ciudad, de lo urbano, de imaginarios urbanos cuando hablabas del urbano. Y a mí me gustaría que luego nos platicaras un poco sobre la importancia que tiene para tu investigación la escala y también los retos y las problemáticas que puede tener para una investigación como la tuya el moverse a diferentes escalas. Por otro lado, cuando leía la primera vez el documento, como que la parte de la estructura me llamaba mucho la atención. Normalmente a mí me puede resultar un poco más sencillo como que tener de inicio como todo lo teórico conceptual, como para darle entrada y aclarar desde el inicio los conceptos y las principales perspectivas teóricas desde las que voy a trabajar. Y en tu caso, aunque tienes esta parte, pues hay ciertos conceptos que se van distribuyendo en en el capítulo, por ejemplo, cuando hablas de territorio concebido, participación ciudadana, en el cuarto, cuando hablas por ahí de espacio imaginarios y apropiación del espacio, en el quinto, cuando menciona lo de la terrinanza, que es un concepto más empírico, como lo entendía. Pero me gustaría un poco que platicaras un poco sobre la decisión de ordenar esta parte conceptual de esta manera. A mí al principio me resultaba un poco complicado como entender tu marco analítico, pero después ya cuando lo releí como que me gustó mucho cómo quedó, pero me gustaría un poco que nos platicaras un poco sobre eso. También un poco sobre la parte conceptual, me parece que desde el inicio eres clara y contundente diciendo a mí me interesan los conceptos de territorio, territorialidad, territorialización, pero me gustaría que detallaras un poco más sobre por qué esto es un poco tiene que ver con la justificación de la importancia de estos conceptos, que lo haces, pero me gustaría escucharte a ti ¿por qué estos conceptos son necesarios para analizar el fenómeno? ¿Cómo llegaste un poco a ellos? ¿No? Uno conforme va leyendo, se va tomando decisiones teóricas, conceptuales, y me gustaría que nos platicaras un poco sobre esa decisión. También un poco sobre la elección de tus casos de estudio. Tú hablas por ahí de la importancia de tomar en cuenta las implicaciones en la vida cotidiana y las prácticas y los imaginarios de los habitantes como elementos para justificar tu escala de interés. Pero tal vez podrías contarnos un poco más qué tienen de particular tu zona de interés, cómo fue un poco la elección más bien de tu caso de estudio y el aporte, porque ahorita uno de los comentarios por ahí que yo hacía era sobre las limitaciones de la investigación, ahorita lo planteabas con más detalle. Por ahí hablabas un poco del alcance del estudio,
y hablabas un poco justamente sobre tal vez el impacto, la importancia que puede tener esa escala en la que estás trabajando con lo que pasa, digamos, a una escala más amplia. Entonces, si nos pudieras platicar un poco sobre eso, me gustaría mucho. Y bueno, el concepto de determinanza creo que es un concepto que hay que seguirlo trabajando. Creo que para futuras investigaciones, si quieres hacer un doctorado, por ahí creo que puedes entrar por ese tema. Cuando lo defines, al principio mencionas por ahí que es entendido como la posibilidad o necesidad de encontrarse políticamente desde el diálogo de saberes y la concurrencia en la co-construcción y coproducción territorial. Y pensaba mucho y quería, si pudieras un poco comentarnos, pensaba mucho en la perspectiva, en la mirada metodológica, en la perspectiva de colonial. Un poco qué significa construir el territorio con la población, desde la población y para la población. Entonces, sin embargo, como que esa parte de lo de colonial no lo mencionabas tanto en el texto. Yo creo que, como te decía, me parece que es un concepto que suena interesante, pero creo que pensando en líneas futuras, tal vez habría que seguir entrándole por ahí, porque creo que esta perspectiva del colonial puede ayudar a aterrizar mucho más justamente el concepto que están planteando ustedes ahí. Y de las conclusiones, perdón, cuando hablabas justamente de las limitaciones de tu investigación, a mí siempre me parece que eso es un ejercicio que todas las investigaciones tienen que tener, porque uno llega con unos objetivos muy claros, quiere hacer un montón de cosas y al final toca cortes porque los tiempos se terminan. Planteabas algunos aspectos. A mí me gustaría un poco que nos platicaras más sobre este tema del alcance del estudio que mencionaba hace un momento, porque creo que a veces se hace como una crítica cuando hacemos trabajo cualitativo, cuando trabajamos a escalas muy pequeñas, como si lo que sucede a esas escalas no fuera, claro, no puedes decir es que lo que pasa aquí pasa en toda la ciudad, pero creo que hay aspectos que sí puedes rescatar, que sí pueden ser retomados, y que más que una limitación al final necesitamos como hacer zoom a escalas muy chiquititas para poder entender las realidades que suceden en espacios urbanos. Entonces yo a veces pienso que más que, eso es una opinión, y quería saber tú qué opinabas también al respecto, porque siento que a veces más que una limitación, creo que es el aporte que justamente pueden llegar a hacer este tipo de investigaciones. De mi parte eso, reiterar las felicitaciones y animarte a que si puedes hacer un doctorado, lo sigas haciendo, porque pues creo que la investigación fuiste muy concreta y cumpliste con los objetivos de ello. Gracias, profesora Ana. El profesor Hernando Uribe. Hola, buena tarde a todos y todas. De acuerdo con los planteamientos que ha propuesto la profesora Ana, me llama mucho la atención los últimos trabajos que he leído del Departamento de Geografía, y la verdad que uno queda bastante contento con los resultados que los estudiantes están planteando. Eso es motivador y esperanzador, ¿no? Me parece a mí que se está haciendo un buen ejercicio, un buen trabajo de acompañamiento, y bueno, ya los trabajos de Pedro siempre van en esta línea pues fuerte de producir una serie de avances en los conocimientos muy interesantes, como en el caso que nos has traído hoy, estimada Yasney. Por eso me parece a mí que este es un trabajo chévere, un trabajo motivador, reflexivo. Tengo entendido que lo ubicas como un trabajo no de investigación, sino de profundización. Sí, es más o menos como alcanzo yo a
a percibir, y me preguntaría por qué no es un trabajo de investigación, por lo menos en sus fases exploratorias, ¿no? Ese sería un elemento que me parece a mí importante. Bueno, eso es un tema chévere porque fíjate que cada vez que hay estudios de desarrollo, estudios sobre desarrollo urbano, uno pensaría que las cosas sobre desarrollo urbano están dichas, pero resulta que la dinámica social es fuerte y así como hay una sociedad siempre dinámica, pues los procesos históricos también son transformadores, generan cambios, por tanto los procesos urbanos se van transformando dependiendo de esas dinámicas. A veces volver al pasado y hacer relecturas nos produce nuevos hallazgos, nuevos encuentros que son bastante significativos para comprender incluso hoy aspectos del presente, ¿no? Y sobre todo en este punto del desarrollo urbano, sobre todo cuando hay mucha incidencia de intereses no solamente políticos, sino también económicos, porque es claro que detrás del proceso de distritalización lo que vamos a encontrar son fuertes sectores políticos y económicos produciendo efectivamente el efecto de estas nuevas formas de regionalizar los escenarios urbanos para integrarlos justamente a esas dinámicas de mercado global, ¿no? Es decir, eso no es una cuestión neutral, eso no es una cuestión del porque sí, no, detrás de eso hay intereses claros, políticos muy fuertes, intereses económicos muy fuertes que están potenciando precisamente estas nuevas formas de asumir el desarrollo urbano, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre vemos esos intereses muy bien plasmados. Y sobre todo porque detrás de esto lo que vamos a encontrar nosotros, lo plantea Harvey, lo plantean el profesor Pedro, también lo plantea en sus trabajos. Ya ahora te voy a hacer una observación sobre bibliografía que estabas usando. El tema del mercado del suelo es un gran potenciador y dinamizador de los procesos, digámoslo así, de desarrollo urbano, no solo en esta ciudad, ¿cierto?, sino en todas las ciudades latinoamericanas y, por no decirlo, en todas las ciudades del mundo. El elemento del mercado del suelo, los elementos asociados y los agentes motivadores de este mercado del suelo, pues van a potenciar precisamente esas transformaciones. Entonces, fíjate, los procesos urbanos siempre estarán en transformación, implementación de nuevas áreas, expansiones, retracciones, gentrificaciones, todo lo que te puedas imaginar, distritalizaciones, por ejemplo, como parte precisamente de esos elementos. Por eso el trabajo me parece a mí que abre una nueva línea, una nueva beta de investigación futura, que como te lo dice muy bien la profesora, te está dando un campo de acción fuerte para un proceso de formación doctoral, donde puedes seguir precisamente con esta línea. Me quedé esperando que me dijeras la distritalización para quién, ¿cierto? Estaba yo como esperando que tú me dijeras, sí, vamos a distritalizar, pero desde tu apreciación, desde tu capacidad comprensiva del fenómeno, como muy bien lo estudiaste, de lo que la gente logra captar, ¿sí? ¿Qué se dice, no? ¿De quién, hacia quién es que va dirigida ese proceso de distritalización? ¿Para quién la distritalización, no? Eso es supremamente importante, porque lo que uno se encuentra, y tú creo que lo señalas muy bien, es que hay una relación bastante fuerte, que esto sería chévere investigarlo, por ejemplo, puede ser parte de tu tema de tesis doctoral, esa relación entre distritalización y segregación urbana o segregación socioespacial. Si te enfocas ahí a futuro vas a encontrar unas cosas muy interesantes, además porque tendrías que vincular otros elementos, otros factores explicativos, analíticos, otras categorías que potenciarían precisamente tu capacidad de análisis para contestar precisamente esa pregunta, distritalización, ¿para quién? El proceso de distritalización y el proceso de segregación urbana, esa vaina está unida, esa vaina está interrelacionada. Casi que pensar en distritalizaciones es pensar en las nuevas formas de segregación, ¿no? Y ahí el ejercicio de investigación sería cómo vincular esos elementos, es decir, que mira la beta de trabajo que estás abriendo, que me parece a mí supremamente importante. Una observación, mi querida Yasney, mira, todos esos autores que has planteado son maravillosos, pero ¿por qué no se citan los trabajos que están haciendo los profesores del Departamento de Geografía, que son muy importantes? Los aportes de Pedro, ¿cómo no me vas a poner a Pedro en las imágenes de que planteaste hoy, cuando Pedro es de los que mejor ha planteado este tema urbano en Cali?
el que más claro lo tiene. ¿Por qué no lo tienes dentro de tus autores de referencia, cuando además fue tu profesor de tesis, ¿no? de trabajo de grado? Yo creo que eso es muy importante para que lo tengas en cuenta, porque lo que está haciendo el Departamento de Geografía en los análisis urbanos, lo que ha hecho y lo que está haciendo ahora es supremamente importante, de una línea de horizonte investigativa impresionante, ¿no? Chévere Lyndon, chévere Hasberg, chévere todos esos que nombraste, pero hay que poner a Pedro y hay que poner a los otros profes, al profe Santana, que también ha hecho cosas, ¿no? A Tomás, bueno, todos ellos, todo Rodolfo, todos ellos han venido planteando cosas muy interesantes que no se pueden, uno no los puede obviar, no hay que integrarlos porque son parte de la escuela, pero además uno le está aprendiendo a ellos y ellos nos han enseñado y nos están aportando con sus ideas. Entonces, llamado de atención, me hace el favor, necesito que potencie, y ojalá lo puedas hacer para tu trabajo doctoral, lo que se está haciendo aquí en la casa con respecto a un tema como este, ¿sí? Valorar ese elemento que me parece a mí supremamente importante. Me llama la atención también dos cosas. Una, fíjate que todo el tiempo estuviste planteando el tema territorial, pero el tema del territorio, hay tensiones, como lo plantea Pierre Bourdieu, son tensiones con respecto, digamos, entre agentes por monopolizar determinadas categorías que son poderosas. Por ejemplo, la categoría territorio es poderosa y la categoría territorio ha sido una fuertemente manipulada por el Estado, tanto que nos hablan de planeación territorial. Fíjate, una cosa desde arriba. Lo que están haciendo las comunidades hoy justamente es tratar de recuperar esas categorías como territorio para que el Estado no tenga el monopolio total sobre esos usos y sobre esas definiciones. Cuando las agencias, los agentes estatales, los agentes corporativos monopolizan las principales categorías asociadas a los procesos de planificación, a los procesos de ordenamiento, pues ahí fácilmente queda, digámoslo así, el modo de cómo gestionar desde arriba sin ningún tipo de posibilidad participativa. Entonces, las comunidades lo que están haciendo es precisamente recuperar esa categoría, descentrarla del dominio del Estado para que haya una mayor participación en las definiciones territoriales y en las definiciones de territorialización, y ahí vas a tener una tensión muy fuerte, que son parte de las luchas, parte de las acciones colectivas que están desplegando hoy las organizaciones comunitarias, las organizaciones de base. Y fíjate que en estas luchas territoriales, ¿cierto? Como por ejemplo, nosotros vamos a definir nuestra territorialización, dicen las comunidades, para que el Estado no me esté definiendo siempre. Fíjate que vamos a encontrar no solamente una acción colectiva urbana, sino que, y en el caso de Cali es muy particular, acciones colectivas étnicas, esa vaina como que se entremezcla, ¿no? Más en todos estos sectores del oriente de Cali. Entonces, aquí es muy importante esa categoría del giro territorial. Svampa, acuérdate, Svampa, que es una muy interesante señora que algunos autores aquí en Cali pues estamos apropiando para desplegarlo precisamente como una categoría supremamente importante. ¿Cómo volvemos nosotros a ese giro territorial? El giro territorial o ecoterritorial es cómo recuperamos el territorio para que efectivamente cumpla una función social y no sea una categoría solo de poder o una categoría impuesta desde arriba, ¿no? En ese sentido, me llama la atención que, aunque es participativo, fíjate que hubiese sido muy chévere, piénsatelo para el doctorado, el método de expertos. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que uno encuentra precisamente cuando mira medios de comunicación es que regularmente quienes hablan de los procesos de distritalización son políticos, casi nunca le dan la participación a los académicos, casi nunca hablan los profesores, casi nunca hablan los investigadores, casi nunca se les pregunta, como si no tuvieran nada que decir, cuando nosotros sabemos que los análisis que se están haciendo desde nuestros centros de investigación, desde nuestras unidades académicas, pues son supremamente importantes, ¿no? Entonces, participativo en el sentido de que también puedas incluir esas otras voces que han apagado, que han silenciado, que han censurado, como la voz de los investigadores, ¿no? Un grupo focal, un foro que se hubiera realizado para tomar, digamos, esas posturas y poderlo integrar a las visiones que tienen las organizaciones, los grupos de vecinos, la Junta de Acción Comunal, justamente en ese sentido del giro territorial, ¿no? Me parece a mí que ahí tienes una beta de trabajo futuro que puede ser también muy interesante.
Y me quedan 3, 4 cosas que te quisiera preguntar, un poco en la línea de la profesora, y es lo siguiente. Me faltó un poco más la relación, de pronto si nos puedes decir algo sobre esa relación entre plan de ordenamiento territorial que se cayó la semana pasada con el tema de la distritalización, los POT y la distritalización. Tensiones, eso riñe, eso se complementa. ¿Cómo nosotros que no estamos enterados del proceso podemos comprender? Si tú nos puedes explicar cómo se da esa relación, esa interacción entonces entre planes de ordenamiento territorial y distritalización. Por ahí dijiste unas cosas, pero me gustaría un poco que las acentuaras un poco más. Segundo, ¿qué pasa con la plataforma ecológica? Fíjate, hoy las organizaciones sociales urbanas y en esa acción colectiva urbana y acción colectiva étnica, no solamente hay reivindicaciones por la calidad de vida, sino porque esa calidad de vida se dé en condiciones ambientales. ¿Cómo estamos en temas ambientales? ¿No? ¿Qué lograste captar de esas voces comunitarias sobre cómo la distritalización puede estar afectando la plataforma ecológica? Bueno, lo que ha pasado con el desarrollo urbano de Cali es que efectivamente todo ese desarrollo urbano de Cali negó esa plataforma ecológica, en algunos casos la eliminó por completo. Por algo las inundaciones en el sector del norte de la ciudad durante estos últimos años, en el sur, ¿no? Se niega la plataforma ecológica. Entonces, distritalización incluye algo de esos elementos ecológicos ambientales. ¿Qué pasa como con ese tema, no? Tercero, gobernanza. Mira, todo el tiempo muy profundamente estuviste hablando de gobernanza. ¿Por qué no le dices mayor énfasis a esta palabra, a esta categoría que ha cobrado mucha importancia, que hoy hace parte de muchos de los discursos que se están dando? Porque en tu trabajo casi no lo percibo, ¿cierto? De hecho, en toda la exposición, fíjate que no lo usaste una vez. Yo estaba pendiente para ponerle rayitas aquí cada vez que dijeras gobernanza, no lo dijiste. Esa palabra no salió de ti. Entonces, un poco como por qué, ¿no? Un poco qué pasó ahí. No para exigirte que lo tengas que poner, ni más faltaba, pero sí me llama la atención que siendo una categoría fuerte y de moda, pues tú no la hayas implementado. Bueno, y finalmente entonces, ¿por qué no de investigación y por qué de profundización? La verdad no entiendo. Esos son como mis comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Hernando Uribe. El profesor Pedro, para los comentarios. Profe, el profesor Pedro se excusa, me indica que él no hará intervención y que se continúe con las réplicas de la maestrante Hasney y luego pasamos a la parte del dictamen final. Vale, listo, entonces, Hasney. Bueno, entonces con los planteamientos que realiza la profesora Ana Melisa Pardo, bueno, ¿por qué la escala de barrio? ¿Por qué esa importancia? Digamos que el pensarnos esto de los imaginarios urbanos, encontraba también el concepto de imaginario barrial. Fue todo un desafío plantearse. Aquí voy conectando algunas de las preguntas que también hacía la doctora Ana Melisa Pardo en términos de los conceptos, porque conectados también en cada uno de los capítulos. Y era un desafío también pensarse cómo conversar conceptualmente con los autores. Y aparecía entonces en la unidad de barrio, porque esto es más desde la parte empírica también. Yo fui residente del barrio, fui parte también activa de las organizaciones comunitarias de base, en el caso de la Escuela Taller Mauta, antes Biblioteca Comunitaria Mauta y otras organizaciones de base territorial. Y digamos que esa era como el lugar, y ahí hay como una preponderancia del lugar, al lugar político, a la calle, a la esquina, al parque, y cómo esos espacios de referencia, esos espacios de construcción de cotidianidades, que si bien era una calle para planeación municipal, era una calle, la carrera tal y la calle 72U en el caso de los lagos, pues qué significaba en el día, la tarde y la noche. Y eso solo se puede ver a esa escala, de frente, como diría Lindon, y adentro del territorio, ¿no? Entonces, la escala de barrio era importante porque permitía introducirme, incorporarme en esas visiones de lo que era la geografía cotidiana, también plantearía Lindon y Hernández. Esto genera una implicación, ahí lo preguntaba la profe, en el impacto
si bien aquí conecto con otra respuesta, otra pregunta, y es que si bien es no se puede plantear como una generalización, hay una total riqueza en concuerdo con ello, hay una total riqueza en esta unidad desde el barrio como tal, porque permite entrever, revelar esas apropiaciones y esas reapropiaciones. Eso que para algunos en su visita de externo podría ser una esquina, puede ser el punto de encuentro de bibliotecas, el punto de encuentro de creación de espacios culturales, artísticos, puede ser el punto de encuentro de toma de decisiones en el territorio. Entonces, esos son mis significados, esos sentidos que se construyen. Por ejemplo, recordaba una de las apreciaciones que hacía una de las entrevistadas de Casa Cultural Chontaduro, decía, yo recorro el territorio y no me da miedo recorrerlo, y conozco las calles, las esquinas, me reconocen a mí como líder, pero en las noches el territorio se transforma. En las noches el territorio es otra dinámica y hay otros actores que también la reconocían, pues en el caso de ella de ser líder, pero es en esa unidad donde se permite ver ese tipo de dinámicas, de vivencias, de identificación con el territorio como tal. Hacer este ejercicio de manera conceptual, como lo organicé en términos del marco, el enfoque, el paradigma, el enfoque y demás, y los autores claves que bien me llama la atención, el doctor Hernando Uribe, ¿por qué no recurro a mi profesor? Claro que él estaba allí, de hecho lo olvidé citar el concepto de terrinanza es de él, ¿sí? Él lo plantea y él lo comparte. Y entonces es un ejercicio que se sigue construyendo y que es parte de este proceso, pero que evidentemente es un proceso de su producción intelectual, claro está, del profesor Pedro Martín Martínez, por apuntes del tiempo y eso, pero él está allí. Pero sí, aclaro el llamado que hace el profesor de enunciar los profesores que han aportado a este proceso de construcción de conocimiento. Entonces, por ejemplo, pensarse imaginarios urbanos. Por ejemplo, pongo el capítulo del objetivo 1, que es el capítulo 4. Imaginarios urbanos. ¿Y yo cómo me acerco a esos imaginarios en la calle? Yo decía, bueno, la gente habla de calle, de esquina, del parque, de la cancha. Yo decía, bueno, ¿y ahí cómo converso? Yo decía, pero conceptualmente Kevin Lynch no es geógrafo, es un arquitecto, habla del sentido de la imagen de la ciudad, pero sus elementos metodológicos y epistemológicos son diferentes. Pero a mí me parecía que podía generar un elemento de aterrizaje, por ejemplo, para pensarse eso que la gente sí decía que había. Entonces, por ejemplo, también con Santos, Milton Santos y el espacio banal. Entonces encuentro que Lindo plantea cómo se encuentran ellos dos en esa discusión del espacio de la geografía cotidiana con el espacio banal, donde es, digamos, la atención está en que es poco explorado, que no hay mucho elemento de estudio y que allí mismo se pueden generar espacios de reconocimiento de estos actores, es decir, centralizar lo que decía al principio en la exposición de la sustentación, centralizar esa visión que plantea Lindo del giro geográfico en el sujeto, en lo que siente, en lo que ve, en lo que percibe, y el sujeto no solo individual, porque ahí hay una trampa también, en términos de que se quede solamente de carácter individual, es colectivo, es un sujeto con otros, es un sujeto colectivizado, y de ahí la preponderancia que tenían las organizaciones comunitarias de base, que además han sido parte fundante de los barrios como tal, que tenían un imaginario, una memoria que decir al respecto. Digamos que la zona de interés, tengo que decir, yo soy de profesión de trabajo social y algo que marcó, digamos, por qué llego a este tema particular del territorio y la territorialización y la territorialidad es porque producto de una investigación que se realizó en la Escuela de Trabajo Social sobre organizaciones populares en Cali, se planteaba que se hace comunidad siendo comunidad, pero las organizaciones pocos habían pensado sobre en dónde estaban haciendo esto y salió el elemento en discusión del territorio.
Entonces ahí hice clic y empecé toda la búsqueda, por eso en maestría en geografía, por eso el aportar, seguir aportando, ojalá en estas discusiones, a las acciones colectivas que se realizan dentro del territorio y que el aporte que hace desde la geografía humana es muy relevante para pensar, no sé si hacer, y ese hacer desde dónde, desde esa discusión de la territorialidad, de la territorialización. Bueno, otro elemento que aquí planteaba la doctora Ana Melissa es el alcance del estudio, ¿no? También. Sí, claro, ese puede ser como se puede ver desde los dos lados, pero digamos que lo que se busca es como avanzar en este proyecto, en este trabajo de profundización, pero en últimas, pues es aportarle, ¿sí? A esta discusión, no genera tanto como una solución. Sin embargo, hubo muchas propuestas, aprovecho este espacio para decirlo, dentro de las propuestas también había, por ejemplo, en las formas de difusión, la comunidad planteaba, o los entrevistados, los que hicieron parte del proceso, que fuera mucho más cercano, que fuera dentro y que hubiera una articulación, justo lo decía el profe Fernando, entre el espacio público, los estamentos públicos, privados y las organizaciones y la academia, ¿no? La gente lo está solicitando como propuesta para pensarse la ciudad, ¿no? No salió de mí, salió de la gente con las que trabajé también. Y en ese ejercicio creo que también es como la apuesta de por qué esto lanza una cantidad, digamos, uno de los elementos claves para seguir y continuar en el ejercicio de estudio de lo que es el proceso de digitalización en Cali, que claro está, no fue consultado de manera previa, que tiene también además de unos alcances económicos, ¿no? Unas intencionalidades económicas y políticas. Bueno, lo de la terrinanza. Este término fue bastante particular. Yo creo que fue de los conceptos que yo digo que se produjo de este proceso, fue de la dialéctica, la territorialización dialéctica, que nos aporta ahí elementos el doctor Everaldo de Costa, y terrinanza, porque es que yo entré con participación ciudadana. Y yo decía, claro, encaja entre lo que plantea la estrategia metodológica desde lo municipal. Cuando encuentro en el proceso de trabajo de campo, la gente no me habla de eso. La gente me dice, nosotros gestionamos, nosotros hacemos. Así, generan esas acciones desde la autogestión, también desde prácticas clientelares, ¿sí? También desde tomas, pero es una autogestión que se genera desde la gente, y no me hablaban de participación ciudadana. Entonces yo empecé a analizar y yo dije, bueno, entonces ¿esto qué es? ¿Qué es lo que se está produciendo si no es esto? Entonces me puso a dudar porque entonces ya en ese capítulo yo no podía hablar de participación ciudadana, no, ¿qué estaba diciendo la gente? Entonces encuentro estos autores que plantean lo de la participación autogestional, sin embargo aún quedaba en discusiones que teníamos con reflexiones con el profesor Pedro Martín Martínez, no nos dan los complementos para entender esa dinámica, y entonces él empieza a plantearme el término de terrinanza, lo empezamos y claro, es en algo que recoge la comunidad, y lo decía en una frase que también lo retomo de las entrevistas que planteé con los y las habitantes de los barrios Los Lagos y Marroquín, y es ordenar y planificar el territorio siendo territorio. Eso no cabe en participación ciudadana. Eso no cabe en gobernanza. Yo ya tengo ahí la discusión también y la atención. Entonces, entra este concepto de terrinanza a seguir trabajándolo porque es la comunidad gestionando su territorio con las prácticas conflictivas que pueden tener tanto con el gobierno municipal, digamos, las tensiones que pueden tener con lo privado, entre ellos y ellas mismas, pero es esa co-construcción, esa coproducción del territorio, de esa forma de ordenar y pensar su territorio. De hecho, uno de los que participaron en el conversatorio de Hablemos Rural, que han sido férreos opositores de la distritalización en Cali,
Cali Distrito Especial planteaba antes de ordenar el territorio hay que reordenar el pensamiento. Entonces, ahí había una cantidad y un cúmulo de reflexión conceptual en términos de pensarnos, bueno, ¿cómo estamos concibiendo? ¿Cuáles son esos imaginarios que tenemos del territorio? ¿Cómo descubrimos? Y una parte importante de este trabajo de profundización es que se devuelve a la comunidad. Claro está, no está aquí como parte del ejercicio, pero se hará en su momento para que la comunidad entonces se devuelvan en un proceso dialógico estas reflexiones. ¿Y qué se hace? Bien, creo que ahí están un poquito los elementos de la profe Ana Melisa. Ahí el aporte metodológico. Bueno, hay algo que a mí me parece importante resaltar dentro del alcance del estudio, es ese aporte metodológico, que esto no es que haya salido solamente de una percepción, de un ejercicio de parte mía solamente, de parte del tutor y mía, del profesor Pedro mía, sino que fue en lectura también de la comunidad. La construcción de esos recorridos fue porque ellos, en la medida en que hacíamos las entrevistas, se planteaba un imaginario individual, pero que siempre refería al pasado. Y colectivizado. Ellos remembraban que hacían parte de organizaciones o que eran parte de organizaciones. Y cómo eso generaba también que ellos empezaran a plantearse, bueno, nosotros quisiéramos volver a esos lugares de los que estamos hablando. Entonces, quizás no lo decían así, esta es la estrategia metodológica, pero también fue la forma de poder leer el contexto y poder decir, listo, se construye entonces también una metodología que además también había sido leída de otros estudios, no se hablaba de recorrido cartográfico, sino de caminatas, sí, pero que de alguna manera nutrieron para poder entender un poco esto de los imaginarios y lo que se vive cotidianamente, cómo se territorializa desde lo cotidiano. Es un punto clave. Los lagos y Marroquín son puntos claves de Comuna 13 y 14. Es claramente en los estudios de Caporali, en los estudios que también plantean como proyección desde la municipalidad, que hay un riesgo de gentrificación de la pobreza en estas dos comunas, porque hay una alta densidad poblacional y hay una alta porcentaje con relación a la ciudad de pobreza extrema y de vulnerabilidad. Entonces, sí da un sentido de alarma o un sentido de plantearse y de poner en discusión esto de la distritalización a nivel de ciudad, porque si bien no ubica ladera, también tiene sus dinámicas ladera, también tiene sus dinámicas la área rural, ¿sí? Entonces, digamos que sí da un punto de discusión para la ciudad. Bien, pues creo que esto es por el lado de la profesora Ana Melisa, y por el lado del profesor Hernando Uribe me plantea lo siguiente. ¿Por qué no es investigación? Esa es una pregunta buenísima porque yo también me la hacía durante todo el proceso. Hablamos de que la maestría es en profundización y digamos que el alcance que tiene este trabajo, y lo hablamos con el profesor Pedro Martín Martínez, es más de carácter investigativo. Creo que es más una cuestión por la formalización que se ha hablado de que la maestría es de profundización, pero no porque no se haya sido consciente que ha sido un estudio riguroso, digamos, con los estándares que pide también una investigación de este tipo. Pero claro, el plantearse en el distrito de Agua Blanca y en el caso de los dos barrios como los Lagos y Marroquín, esto de la definición de localidad desde la participación y la territorialización implicaba analizarlo de carácter municipal, que era lo que hablaba el profesor ahora, cómo se va desde escala municipal, de escala de comuna y de escala de barrio, ¿no? No era, aunque bien es de carácter inductivo para los dos barrios, que es mi unidad geohistórica de análisis,
pues tocaba también darle ese marco de la comuna y el marco también en términos de ciudad. La distritalización, ¿para qué? En este tema, digamos que se parte de que hay una crítica a la definición de localidades, pero no se discute el porqué de esa distritalización. Sin embargo, sí se extrae, y es importante para el ejercicio de reflexión de este estudio, que no hay una conformidad. No es que haya un desconocimiento de la definición de localidades, es que hay un desconocimiento de qué es Cali Distrito Especial. No hay un proceso, un planteamiento para deliberar esta temática, ¿sí? Este problema, por decirlo así, que va a atañer no solamente a la ciudad, sino en términos cotidianos a todos, en términos sociales, económicos, políticos. Entonces, sí hay un interés de un modelo neoliberal en establecer este tipo de regionalizaciones intraurbanas que van a demarcar, y ya lo están planteando estos estudios, con una mayor, o sea, ya tenemos un patrón segregativo continuo y esto no va a aportar a que se disminuya. En el caso específico de la unidad geosociohistórica de análisis, lo que hace es profundizar este tipo de problemáticas que ya veníamos históricamente viviendo. Entonces, eso claramente nos pone en una discusión. Entonces, ¿para qué? Bien, para concluir, aquí el profesor Hernando también plantea un poco esto de la POT, la distritalización y la plataforma ecológica. Digamos que estos términos, en cuanto al POT, evidentemente cuando estábamos revisando de manera generalizada, yo hice una focalización específicamente con los documentos técnicos para la unidad geoshistórica de análisis, pero no había un planteamiento específico de actualización o de adecuación del POT en paralelo con la distritalización. Son dos elementos de planificación que no conversan con este proceso de distritalización en ningún momento. Igualmente con el Plan Municipal de Desarrollo, y creo que eso es una característica de los anteriores distritalizaciones a nivel de Colombia, que plantean que nominalmente son distritos, pero fungen como municipios. Entonces, esa discusión está todavía en punta de lanza. En cuanto a la plataforma ecológica, no, en los criterios de delimitación de definición de localidades, no había un planteamiento claro para el caso de nuestra unidad sociohistórica de análisis en términos de lo ecológico. Es una de las zonas de la ciudad con menos espacio público, con menos zonas verdes, con menos factores ambientales y más bien con riesgos de otro tipo, y no había una discusión en el proyecto de acuerdo del 2022, lo de la mesa de expertos fueron los que plantearon incisivamente el tema de espacio público, pero no se dio un planteamiento profundo sobre el tema de espacio público, por decir uno de los tantos. Entonces el tema fue un gran ausente, el tema también de lo ecológico en estas discusiones que se dieron para la USHA. Y gobernanza, por lo que planteaba anteriormente con la profesora Ana Melisa Pardo, que ha sido más desde lo que lo émico que ha planteado la población, y pues se planteó más desde la participación autogestionaria, leyendo un poco más cuáles son esas prácticas de acción colectiva del territorio. Listo, Hasney. Muchísimas gracias por tu réplica. Entonces, ahora se va a hacer la deliberación. Los profesores Hernando y Ana Melisa se reunirán y pues esperaremos que regresen para darnos, digamos, su socialización. ¿Es así, María Fernanda? Sí, profe, sí será. Vale. Entonces me cambio a la otra sala, al otro enlace que nos enviaron, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí vamos a estar. Bueno, entonces esperaremos a que los profesores deliberen y cuando estén listos, pues ya se comunicará la decisión.
Profe Fuentes, ya podemos continuar. Listo. Mafe, ¿quién hace la lectura de la...? La haría yo, profe. Pues voy a hablar pues a grandes rasgos. El dictamen final de los dos evaluadores, la profesora Ana Melisa Pardo y el profesor Hernando Uribe. Los dos evaluadores concuerdan que es un trabajo muy interesante, que es un trabajo de más línea investigativa más que de profundización, pero que se entiende que es por la línea que maneja pues la maestría. Es un trabajo denso que abarcó muchos autores, tomó en cuenta los comentarios que se le realizaron pues en la primera evaluación que se le realizó, la cual llegó a la coordinación y fue enviada pues tanto a la maestrante como al profesor Pedro, quien es el director. En líneas generales, un trabajo interesante que lo hizo muy bien, que lo desarrolló muy bien en compañía de su tutor y que está muy bien fundamentado y metodológicamente muy fuerte. Los dos evaluadores concuerdan que el trabajo debía ser meritorio, pero dado el acuerdo 012 que plantea los tiempos de permanencia, pues no se le podría otorgar esta distinción a la estudiante. Pero sin embargo, pues el trabajo es aprobado y muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Hasney. Muchas gracias a los profesores por haber hecho la evaluación, tus Con mucho comentarios gusto. y los aportes para que Hasney cada vez tenga, digamos, mejores resultados en sus procesos. Pues veo que todos la están enfocando a que debería hacer su doctorado, algo que yo también apoyo. Es un trabajo que debería seguir siendo ampliado y que obviamente puede ser la entrada a hacer un doctorado y terminar haciendo una investigación muchísimo más profunda que genere muchísimos más aportes de los que ahorita Cali necesita muchísimo para poder hacer una planificación correcta de esta ciudad. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué más necesitamos hacer. Mafe, de pronto alguna otra situación, algún comentario de público o alguna persona. No, pues no, ya sería todo. Se cierra ya la sustentación y pues ya queda pendiente es la firma del acta de los dos evaluadores y el respectivo director. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, mi profesor. Felicidades. Martín. Bueno. Listo, muchas gracias, felicitaciones, Hasney. Entonces, hasta aquí dejamos la presentación de la tesis de maestría. Entonces, que pasen feliz tarde todos. Felicitaciones finalmente a Hasney. Un saludo. Mucho gusto y hasta luego. Felicitaciones. ¡Ah! ¡Buena!